La congresista estadounidense Ana Paulina Luna presiona a la NASA para que publique imágenes inéditas del objeto interestelar 3I Atlas. Todo comenzó la noche de Halloween de 2025, cuando una atmósfera tensa se apoderó de Washington. Mientras el país celebraba, la NASA acababa de informar en secreto a algunos miembros del Congreso sobre la aproximación del 3I Atlas a Marte, pero decidió no publicar nada. Horas después, el gobierno estaba en alerta máxima. Reuniones de emergencia, datos retenidos y comunicaciones restringidas crearon uno de los episodios más enigmáticos de la historia espacial estadounidense. El detonante fue un solo documento. El 31 de octubre, Ana Paulina Luna envió una carta urgente al administrador interino de la NASA, Sean Duffy. Exigió la publicación inmediata de todas las imágenes y datos científicos del Atlas 3I, acusando a la agencia de ocultar información tanto al público como a sus propios representantes electos. La carta marcó el primer reconocimiento público de que algo grave estaba sucediendo entre bastidores. La NASA había guardado silencio desde el paso del objeto por Marte, lo que alimentó las sospechas. Para colmo, esa misma noche surgieron informes de observatorios extranjeros que registraban emisiones de luz inusuales del 3I Atlas, lo que sugería que otros países estaban estudiando algo que Estados Unidos mantenía oculto. Como resultado, la alerta se extendió a varias agencias federales. El visitante interestelar, previamente considerado inofensivo, se convirtió en una prioridad nacional. En el centro de la crisis se encontraban fotografías de altísima resolución capturadas por la cámara HiRISE de la sonda a Marte. Reconocimiento. El orbitador, entre el 2 y el 3 de octubre de 2025. Este sistema es capaz de registrar detalles mucho más allá de los que puede registrar el Hubble, revelando la forma, la textura de la superficie e incluso comportamientos atípicos de un cometa natural. Pero ninguna de estas imágenes se publicó. No aparecieron en las bases de datos de la NASA, no se mencionaron en las conferencias de prensa, y durante semanas, ni siquiera científicos de renombre tuvieron acceso a ellas. Cuando se filtró la existencia de las fotos y su ocultación, surgieron sospechas de encubrimiento en Washington. Los investigadores comenzaron a notar inconsistencias en el cronograma oficial de la NASA. Datos que normalmente se publican en 48 horas llevaban más de 3 semanas sin aparecer. El silencio era ensordecedor. Avi Loeb, astrofísico de Harvard conocido por sus controvertidas teorías sobre los objetos interestelares, publicó un artículo titulado Imágenes fluidas de 3I Atlas. En él, confirmó que se habían recopilado datos de HiRISE y sugirió que el retraso podría no estar relacionado con la calibración ni con la calidad de la imagen, sino con el contenido registrado. Mientras Washington debatía internamente la transparencia, Pekín avanzó. El 2 de octubre de 2025, pocos días después de que la Carta de Luna cobrara relevancia, la Administración Nacional del Espacio de China publicó discretamente una serie de imágenes con corrección de color del Atlas 3I tomadas cerca de Marte. En cuestión de horas, ya estaban en redes sociales, foros científicos y medios de comunicación internacionales. Las fotos mostraban al 3I Atlas emitiendo un resplandor azulado, rodeado de tenues bandas de luz simétrica. Cada fotograma parecía meticulosamente definido, lo que sugería que las cámaras chinas, posiblemente de la sonda Tianwen-2 o de sistemas terrestres, habían captado algo extraordinario. El contraste entre la apertura de China y el silencio de la NASA fue inmediato y vergonzoso. En Washington, el ambiente pasó de la preocupación al pánico. Los miembros del Congreso querían saber por qué China había podido publicar sus datos mientras que Estados Unidos, supuestamente líder en la exploración planetaria, no lo había hecho. Tras bambalinas, la NASA intentó explicarlo. La versión pública era simple. El cierre del gobierno había suspendido las operaciones no esenciales, incluyendo la publicación de datos sin procesar de la HiRISE. Pero pocos creyeron en esta justificación. Los científicos estadounidenses que analizaron las imágenes chinas notaron algo inusual. El halo alrededor del Atlas 3I no se comportaba como una típica coma de gas y polvo. Se observaban rayos luminosos que irradiaban a intervalos regulares, formando anillos casi perfectos. Algunos lo atribuyeron al procesamiento digital. Otros no estaban tan convencidos. Cuando la NASA finalmente rompió su silencio, la explicación solo exacerbó la desconfianza. La agencia culpó al cierre del gobierno por la demora en la publicación de los datos.
La justificación parecía plausible en teoría, pero para quienes conocían las operaciones internas, sonaba demasiado conveniente. Las imágenes habían sido retenidas el tiempo suficiente como para que la sospecha pública se convirtiera en indignación. La congresista Luna rechazó la explicación, calificando el retraso de inaceptable falta de transparencia en un asunto de importancia internacional. Su argumento fue simple. Si China podía analizar y publicar sus imágenes, ¿por qué no podía hacer lo mismo la agencia espacial más avanzada del mundo? La situación empeoró cuando asesores del Congreso revelaron que correos electrónicos internos de la NASA contradecían la versión oficial. Los equipos responsables de la sonda a Marte. Reconocimiento. El orbitador había continuado operando con normalidad bajo clasificación de misión crítica. En otras palabras, los datos ya habían sido procesados y catalogados. Alguien, en algún punto de la cadena, había decidido retenerlos. Se convocaron reuniones de emergencia. La alta dirección de la NASA aseguró al Congreso que los retrasos eran de procedimiento, pero los informes de inteligencia entregados a algunos legisladores presentaban un panorama diferente. Según memorandos clasificados, empresas contratadas por el gobierno detectaron lecturas espectrales inusuales de 3I Atlas poco antes de que se bloquearan los datos de HiRISE. Estas lecturas indicaban altas concentraciones de metales reflectantes, especialmente níquel y aleaciones metálicas, rara vez observados en cometas. Cuando la NASA finalmente se dirigió al Congreso en sesión a puerta cerrada, el ambiente era tenso. Los representantes de la agencia llegaron con maletines marcados como restringidos y computadoras portátiles selladas según el protocolo de seguridad, algo inusual para una presentación científica. Sean Duffy mantuvo un tono tranquilo y ensayado, afirmando que la NASA estaba siguiendo los procedimientos adecuados. Sin embargo, lo que sucedió a continuación inquietó a los legisladores. La agencia confirmó que las imágenes de la HiRISE se habían capturado durante el sobrevuelo cercano de Marte del rover Atlas 3I, pero alegó que problemas de calidad e inconsistencias en los datos impidieron su publicación. Duffy declaró que se estaban realizando pruebas de calibración y que las imágenes iniciales mostraban anomalías en los sensores. Para los expertos presentes, la justificación no fue convincente. HiRISE fue uno de los instrumentos más fiables en ciencia planetaria, con una precisión impecable durante más de una década. Entonces, llegó la revelación que cambió el curso de la reunión. Al ser interrogado, uno de los expertos en imágenes admitió que las fotos contenían artefactos ópticos inusuales, patrones de luz repetidos a intervalos precisos. Esto aparecía en varios fotogramas, desde diferentes ángulos y bandas espectrales. No se trataba de un fallo de software. Algo cerca de Marte reflejaba la luz de forma estructurada. En el exterior, comenzaron a circular rumores de que el Departamento de Defensa había solicitado acceso a los mismos archivos de HiRISE, información que posteriormente confirmó un asesor del Senado. Esto indicaba que el Atlas 3I ya no era solo un asunto científico, ahora también era un asunto de seguridad nacional. En los días posteriores al testimonio de la NASA, Washington pasó de una tensión silenciosa a una contención activa. Lo que comenzó como un misterio científico se convirtió en una emergencia clasificada. A principios de octubre de 2025, altos funcionarios de la NASA, el Pentágono, el Departamento de Energía y el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes fueron convocados a una serie de reuniones no oficiales en una instalación segura del edificio ejecutivo Eisenhower, adyacente a la Casa Blanca. La respuesta, al menos a puerta cerrada, fue inquietante. Según se informa, científicos de la NASA presentaron un resumen de los datos espectrales de las misiones HiRISE y MAVEN. Los resultados mostraron señales de reflectividad extremadamente inusuales, consistentes con aleaciones metálicas que rara vez se encuentran en cuerpos naturales. Una de las diapositivas de la presentación, filtrada posteriormente a periodistas de investigación, contenía una frase que causó un impacto inmediato: posible composición manipulada. En menos de 48 horas, miembros de ambos partidos comenzaron a recibir resúmenes clasificados sobre la situación del Atlas 3I. Cada documento destacaba patrones de emisión no verificados, pero no aleatorios, y recomendaba evitar cualquier especulación pública hasta una verificación posterior con observatorios aliados. La implicación era clara. La NASA no se limitaba a un cometa. Estaba lidiando con algo posiblemente antinatural. Mientras tanto,
el interés del Pentágono crecía. Analistas de la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, y del Comando Espacial de EUU solicitaron acceso directo a los archivos de datos de la NASA, citando posibles correlaciones con emisiones de energía dirigida. Aunque no hubo indicios de intenciones hostiles, la coordinación entre agencias militares y civiles se intensificó durante la noche. El asesor científico del presidente fue informado en privado, y según uno de los presentes, se marchó visiblemente afectado. Al día siguiente, la administración aprobó discretamente una reasignación de emergencia de fondos a la NASA, mediante una orden ejecutiva titulada Contingencia Científica de Emergencia. La decisión permitió a la agencia realizar investigaciones sobre el Atlas 3I al margen de su presupuesto oficial, bajo estricta supervisión. En esencia, un proyecto secreto. La filtración de inteligencia que lo expuso todo. Durante semanas, Washington mantuvo un silencio absoluto. Las preguntas de la prensa se desviaban, las investigaciones del Congreso se silenciaban, y el sitio web de la NASA permanecía bloqueado con actualizaciones obsoletas sobre el clima marciano y las muestras de suelo lunar. Entonces, una noche, esa barrera finalmente cedió. Un informante anónimo, supuestamente un contratista de la División de Imágenes Planetarias del Servicio Geológico de Estados Unidos, filtró un fragmento de un informe clasificado a un periodista científico independiente. El archivo contenía metadatos y miniaturas de baja resolución que parecían ser imágenes inéditas de HiRISE del Atlas 3I. Horas después, las imágenes comenzaron a circular en foros cifrados y en X, antes Twitter. La NASA se apresuró a desacreditar la filtración, calificando las imágenes de composiciones falsas. Pero expertos de todo el mundo notaron algo imposible de falsificar. Los encabezados de los archivos coincidían con el formato de cifrado HiRISE, algo que solo podían generar los servidores internos de la NASA. Fue la primera señal concreta de la autenticidad de los registros. En 24 horas, la filtración llegó a los principales medios de comunicación, y la noticia se hizo viral. Imágenes del Atlas 3I se filtraron en línea. Se confirmó el encubrimiento de la NASA. La reacción del público fue inmediata. Etiquetas como Atlas Files y NASA Hide the Truth se viralizaron a nivel mundial. Analistas independientes comenzaron a examinar las imágenes filtradas, identificando detalles estructurados en la distribución de la luz, formas triangulares, bordes definidos e incluso reflejos de aspecto metálico. Entonces, llegó la revelación que conmocionó a la comunidad de inteligencia. Junto con las imágenes, un breve extracto de un memorando restringido entre agencias. La línea que llamó la atención decía: el análisis preliminar sugiere que las emisiones estandarizadas son incompatibles con el comportamiento natural de la desgasificación, la acción de China y el pánico global. Mientras el gobierno estadounidense intentaba contener las filtraciones, China aprovechó la oportunidad. El 6 de octubre de 2025, la Administración Nacional del Espacio de China, CNSA, publicó sus propias imágenes de alta resolución del Atlas 3I, captadas por la sonda Tianwen-2 durante su campaña de observación cercana de Marte. En cuestión de minutos, las imágenes se difundieron por todo el mundo, sin censura ni filtro, y absolutamente impactantes. Las fotos mostraban el Atlas 3I con una claridad sin precedentes, un objeto luminoso con intrincados patrones estructurados en su superficie. No solo brillaba, pulsaba en ondas sincronizadas de luz azul y blanca. Ni siquiera los científicos más escépticos pudieron negar lo que observaban. A diferencia de la NASA, que se escudó en un silencio burocrático, China acompañó su publicación con una declaración cuidadosamente redactada. Las imágenes preliminares confirman patrones de reflexión estructurados que no concuerdan con el comportamiento cometario típico. Esa sola frase, patrones estructurados de reflexión, fue suficiente para incendiar el planeta. Los periódicos entraron en frenesí. Los titulares estallaron en los principales medios. China confirma una estructura antinatural en el Atlas 3I. Los foros en línea se llenaron de teorías, desde tecnología extraterrestre hasta sondas secretas, mientras los gobiernos se apresuraban a controlar la narrativa. En Washington, la reacción fue inmediata y furiosa. Los legisladores acusaron a la NASA de estar superada en una guerra de información cósmica. Miembros del Comité de Ciencia de la Cámara de Representantes exigieron una sesión informativa de emergencia
afirmando que la agencia había perdido el control de la narrativa ante potencias extranjeras. Ya no se trataba solo de ciencia espacial, sino de reputación, autoridad y percepción global. Mientras tanto, el pánico se extendió por Internet. Los videos que analizaban las imágenes chinas, fotograma a fotograma, mostraban bordes geométricos y pulsos rítmicos similares a una señal. Etiquetas como OMA Atlas Signal y Blue Light Object se hicieron virales de la noche a la mañana. La Academia China de Ciencias también publicó un comunicado complementario, indicando que sus instrumentos detectaron emisiones de radio sincronizadas con los pulsos de luz del objeto. La señal se repetía a intervalos precisos, lo que aumentaba las especulaciones de que no se trataba simplemente de luz reflejada. De confirmarse, significaría que 3i Atlas generaba energía o transmitía datos, algo imposible para un cometa natural. La reacción del público y la declaración de emergencia de la NASA. Para mediados de octubre de 2025, la situación se había descontrolado por completo para Washington. Lo que comenzó como rumores de secretismo se convirtió en una revuelta pública abierta. La gente exigía respuestas, y la NASA, antes considerada la institución científica más confiable del mundo, fue acusada de encubrimiento. Frente a la sede de la agencia en Washington, D.C., manifestantes se congregaron con pancartas que decían: «Publiquen los archivos Atlas, y financiamos la verdad». El movimiento ya no se limitaba a los teóricos de la conspiración. Científicos, ingenieros e incluso ex-empleados de la NASA se unieron al llamado a la transparencia. Las universidades comenzaron a publicar cartas abiertas instando a la agencia a restaurar la confianza pública mediante la publicación de todos los datos relacionados con el Atlas 3i. Ante la presión, la NASA convocó una conferencia de prensa de emergencia. El evento tuvo lugar el 16 de octubre y se transmitió en vivo a nivel mundial. La sala estaba repleta de periodistas, miembros del Congreso y representantes de la Agencia Espacial Europea y el Pentágono. En el podio, el administrador interino, Sean Duffy. Su expresión era seria. Duffy comenzó reconociendo que el Atlas 3i presentaba desafíos observacionales únicos y confirmó la presencia de varios instrumentos, incluida la sonda a Marte. Reconocimiento. El orbiter y el telescopio espacial James Webb capturaron datos que aún están bajo análisis. Cuando se le preguntó sobre las imágenes chinas que mostraban emisiones de luz estructurada, hizo una pausa antes de responder. Actualmente estamos verificando la integridad de los datos externos. Esa frase, verificando la integridad, generó un caos inmediato en las redes sociales. En cuestión de minutos, analistas y periodistas acusaron a la NASA de ocultar la verdad una vez más. Entonces llegó la mayor sorpresa. Un reportero de Reuters preguntó si el Atlas 3i representaba algún riesgo potencial para la Tierra. La respuesta de Duffy fue evasiva, pero reveladora. No hay indicios, por el momento, de que la trayectoria del objeto represente un peligro para nuestro planeta, recalcando las palabras «por el momento». La vacilación fue lo que más llamó la atención. En los días siguientes, memorandos internos filtrados del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA revelaron que los modelos orbitales se revisaban continuamente. Se acumulaban pequeñas variaciones en la trayectoria de 3i Atlas, medidas en fracciones de milímetro por segundo al cuadrado. Las mismas aceleraciones inexplicables que habían desconcertado a los científicos en el caso de Oumuamua estaban reapareciendo, esta vez con mayor intensidad. Analistas independientes realizaron simulaciones, y algunas mostraron una posibilidad inquietante. Si la aceleración actual continuaba, el Atlas 3i podría pasar mucho más cerca de la Tierra de lo previsto, dentro del rango de la órbita lunar, a principios de 2026. Washington ha entrado en modo de contención total. La Oficina Científica de la Casa Blanca emitió un comunicado cuidadosamente redactado en el que afirmaba que el Atlas 3i permanecía bajo observación continua y no representaba una amenaza concreta, pero pocos lo creyeron. Mientras tanto, el astrofísico de Harvard Avi Loeb rompió públicamente con la postura oficial, acusando a la NASA de mantener un silencio estratégico. En entrevistas, afirmó que la negativa de la agencia a publicar datos de la HiRISE y del telescopio espacial James Webb constituía censura. Lo afirmó sin rodeos. Si China ha identificado estructuras geométricas y la NASA se niega a negarlo, el mundo tiene derecho a saber qué están ocultando. La sesión informativa clasificada que lo cambió todo. A finales de octubre de 2025, la situación relacionada con el Atlas 3i
llegó a un punto crítico. La presión pública, las crecientes exigencias del Congreso y la llegada de datos inequívocos de observatorios de todo el mundo obligaron al gobierno estadounidense a tomar una medida sin precedentes: una sesión informativa de emergencia clasificada e interinstitucional en el Capitolio. La sesión se llevó a cabo a puerta cerrada, bajo las más estrictas medidas de seguridad. Solo se permitió la entrada a miembros selectos del Congreso, representantes del Pentágono, la CIA y destacados científicos de la NASA. Lo que vieron en esa habitación oscura nunca se revelaría por completo, pero partes de ello eventualmente se filtrarían. La presentación comenzó con proyecciones visuales de la cámara High-Rise de la sonda a Marte. Reconocimiento orbitador. Las primeras diapositivas mostraron lo esperado: un cometa interestelar brillante, liberando gas y polvo. Pero entonces las imágenes se aclararon. La coma que rodeaba el Atlas 3I no era vapor aleatorio, sino estructurada, con capas y patrones geométricos. En ciertas imágenes, 3 arcos repetidos de luz reflejada se curvaban alrededor del núcleo como anillos, emitiendo un brillo azulado en el infrarrojo. Los funcionarios de la NASA afirmaron que se trataba de artefactos ópticos, pero analistas independientes del Departamento de Defensa discreparon. Sus datos infrarrojos coincidían perfectamente con las emisiones de luz. Cada pulso seguía un patrón espaciado a intervalos precisos de 19,7 segundos. Ningún cometa natural había exhibido jamás tanta precisión. Este descubrimiento cambió inmediatamente el tono de la reunión. Si las emisiones fueron reales y deliberadas, el 3I Atlas no fue solo un paso cósmico, fue activo. Nombre de Avi. El tema de Loeb se mencionó varias veces. Los legisladores citaron sus declaraciones públicas sobre la posibilidad de que el objeto fuera artificial y acusaron a la NASA de intentar silenciarlo. Un memorando interno leído en la reunión confirmó que Loeb había solicitado acceso directo a los datos de la High-Rise semanas antes y que se le había denegado debido a su clasificación temporal. Cuando se encendieron las luces, los rostros de los presentes lo decían todo. El Congreso había visto suficiente para comprender que el silencio de la NASA no se debía a la incertidumbre, sino a la moderación. La agencia contaba con pruebas que desafiaban todas las leyes conocidas del movimiento celeste, y había optado por el secretismo en lugar de la transparencia. Tras la reunión, varios participantes informaron que se emitió una orden de emergencia para ampliar la cobertura de observación del Atlas 3I mediante telescopios terrestres y satélites militares. Los fondos se redirigieron discretamente desde otros programas a un nuevo grupo de trabajo denominado Proyecto Harbinger. Su misión declarada: el monitoreo continuo de cuerpos celestes anómalos con comportamiento potencialmente anormal.